Soy José Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacerle una entrevista a nuestro pastor. Okay. Está en la silla caliente. Yo me imaginaba que era algo así. La palabra de Dios es viva. Amén. Amén. No importa cómo se dé, siempre la palabra tiene valor, y yo sé que algo el Señor nos va a dar hoy día. Vamos a aprender y vamos también a conocer un poco más de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también, porque no solamente es pararse y predicar la Biblia, también la vida de nosotros es la Biblia. Pues sí, ciertamente, en los tiempos antiguos, Jesucristo y los apóstoles se iban a las casas, se sentaban a compartir palabra. ¿Verdad que sí? ¿Es verdad? Sí. O sea que no es nada más predicar delante de una sinagoga, de un templo. Es también sentarse a la mesa y hablar, compartir. Eso lo hacemos también en las casas. Cada primer y tercer sábado del mes vamos a los hogares de ustedes y pasamos tremendos tiempos juntos. Quiero que todos tengan la libertad de llegar a esos hogares, porque siempre abierto al público para que vengan y compartamos la palabra. Nosotros acabamos de cantar un canto hermoso de nuestro hermano Julio Mengar, que dice: creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Y cada uno de nosotros hemos creído en Dios, por eso estamos aquí, amén. Amén. Hemos creído lo que Él va a hacer y que no ha terminado su obra, porque cada día Él va a hacer una obra nueva hasta que Él vuelva. Amén. Pero en ese camino, siempre nosotros como cristianos pasamos por dificultades. ¿Cómo nosotros podemos llegar, como dijo Pablo, correr esta carrera, la buena carrera, y llegar a la meta? ¿Y cómo nosotros, con qué poder? Y te lo pregunto al pastor, ¿cómo Dios nos da ese poder de decir, como Pablo nos dice, correr la carrera, la buena carrera, sin volver atrás? Y esto lo decíamos esta mañana, cantábamos un canto que decía: no vamos a volver atrás. ¿Cuántos de aquí quieren volver atrás? No creo que nadie quiera volver atrás a lo que éramos antes. Hemos visto lo que Dios ha hecho en nosotros y hemos creído en lo que Él va a terminar a hacer en nuestra obra. Amén. ¿Cómo nosotros podemos llegar a escuchar esa palabra de su siervo fiel? Ok, tengo que colectar mis pensamientos porque esto fue de repente y es una sorpresa, pero primeramente tenemos que entender que sí es una carrera. Pero no es una carrera donde yo estoy tratando de ganarte a ti. Tú no eres mi competidor. Es una carrera donde yo estoy tratando de ganarle al viejo yo. Y entonces el viejo yo pues no iba a alcanzar tanto como el nuevo yo puede. ¿Y cuál es el nuevo yo? Aquel que ha sido lavado, comprado por la sangre de Jesucristo, que a causa de esto me ha impulsado, me ha dado un nuevo deseo de vivir y de compartir la palabra y de gozarme la vida, porque antes el viejo yo se gozaba, pero de otra manera, que al final no le dejaba sino que una resaca. El nuevo yo se goza y se goza con provecho, con beneficio encima de eso, porque yo no termino con una resaca el próximo día, sino que termino con la bendición de que veo el poder de Dios moverse en mi vida, veo cambios en pasar en mi vida. Pero ¿cómo logro esto? El arrepentimiento. Es importante, constante arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar atrás lo que era yo. Es decir, aquello no me aprovechaba, me entro en lo nuevo. Es cambiar completamente y decidirme, determinarme a ser diferente. Esa es una carrera. Y mientras más te arrepientes a diario, porque la vida cristiana se supone que debe ser un estilo de vida donde estás en constante arrepentimiento. Estás a diario siendo transformado. Yo digo, mira, esta semana me di cuenta que hay un cambio en mí. Y yo dije, ¿por qué? ¿Desde cuándo viene este cambio? Porque yo no recuerdo que yo era así, como tan compasivo con mi esposa. Porque y quizás esto la motivó a ella a hacer este programa de hoy.
Pero, o sea, ustedes me conocen como pastor, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, yo soy humano. Y también tenemos nuestras luchas como marido y mujer. Pero recientemente, en las últimas semanas, he estado viendo como un sentido de compasión hacia ella más grande que antes. Y digo, sí, un enamoramiento, así como usted dice. Yo digo, ¿de dónde empezó esto? Estaba tratando de recordarlo. Y fíjate que yo mantengo una libretita donde yo escribo, es como a diario. Yo escribo aquí lo que me está pasando con Dios, lo que me está pasando con la vida. Y fui atrás al día 24 de febrero. Yo escribí. Ya identifiqué, creo que el mayor problema de mi matrimonio, que simplemente me falta misericordia. No soy sensitivo, no me apiado de mi esposa cuando tiene algún dolor, que es desafortunadamente algo que sucede a todos. Necesito ayuda con ser más compasivo. No sé, no puedo, no me sale muy naturalmente. Y tengo mis razones. Número uno, mi familia. Yo vi muchos ejemplos de personas enfermas. Me faltó un ejemplo de una persona fuerte, hábil, saludable y emprendedora y victoriosa. Y yo he intentado en mi vida contrarrestar ese mal ejemplo, algo que veo presente también en la sociedad y lo detesto. Número dos, la cultura en la cual yo me crié también tiende a ser un poquito ruda, grosera e insensitiva, y eso se me contagió. Entonces, por esas razones, yo no he sido tan compasivo contigo, no he sido tan amoroso, misericordioso en ocasiones cuando estás pasando por alguna enfermedad o algo así. Y lo reconocí el día 24, míralo ahí está escrito, el 24 de febrero. Y desde allá hasta acá he estado viendo un cambio en mí. ¿Por qué yo estoy tan compasivo con mi esposa recientemente? No sé. Y recordé y fui para atrás. Y esto fue esta mañana que lo miré. Y, fue que en ese día yo me arrepentí. Gloria a Dios. Amén. Fue que en ese día hubo una confesión de parte de mí a Dios de un problema mío. Y yo me arrepentí de la manera que yo estaba tratando a mi esposa. Y de allá para acá, pues, ha habido ese cambio que ni siquiera yo me he dado cuenta que está pasando, pero está pasando. Y así es el arrepentimiento. Esa es la carrera que tenemos que correr. Esa es la carrera que a diario tenemos que todos estar corriendo, todos estar pensando, ok, ¿cómo yo he cambiado esta semana a cómo yo era antes? Y tengo que seguir corriendo esa carrera toda mi vida, cambiando, siendo transformado, como dice 2 Corintios 3:18. Mirándola a Él, la cara descubierta como un espejo, seremos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Esa es la carrera. Así se hace. Y es no por mi fuerza, porque yo no he causado la compasión que tengo hacia ti, sino que cuando me arrepentí, cuando me confesé y le dije al Señor, necesito ayuda a ser más compasivo, porque es que no me enseñaron a ser más compasivo. Él me ha estado transformando desde allá hasta entonces. O sea que la carrera se corre por sus fuerzas. Amén. Amén. Bueno, así lo dijo David, que dijo, examíname y límpiame con hisopo. Y eso es a diario. Salmo 51. Tenemos nosotros que... Amén. Más blanco que la nieve. Más Amén. blanco que la nieve. Y eso toma valor y también deja a un lado el orgullo para nosotros reconocer en dónde fallamos y dónde necesitamos de Dios, porque no somos perfectos. Amén. Amén. Y estamos caminando hacia la perfección. Bueno, Amén. seguimos. Me está gustando esto. El Señor es el único perfecto y Él está en este lugar. Amén. Y sabes que su presencia no envejece. En el momento que tú llamas el nombre de Jesús, Él ahí está. Ahora, las circunstancias y la gente y las dificultades son los que nos hacen cambiar a nosotros, pero el amor de Dios siempre nos lleva más cerca hacia Él, ¿verdad? Cada Así día nos es. lleva más cerca hacia Él. Así es. Y cómo nosotros podemos, yo he escuchado mucha gente decir, yo todavía sigo en mi primer amor. ¿Cómo se mantiene uno como cristiano en este camino de tantas dificultades? Porque no todo es color de rosa, pasamos por diferentes
etapas en nuestra vida. A lo largo de los años, yo tengo 20 años, sí, 20 años ya en el camino del Señor, gloria a Dios. Wow. Y he visto altas y bajas, pero me he mantenido, nunca para atrás. ¿Cómo me mantengo yo, usted, en el primer amor? Wow, esa pregunta durante mi vida como cristiano, en muchas ocasiones me la he preguntado, y quizás tú también te la has preguntado a ti mismo. Porque cuando yo empecé en mi camino como cristiano, sucedía que yo al principio me sentía muy gozoso, muy lleno de esperanza, de energía, pero mientras el pasar del tiempo, como que se me vino menguando eso, se me vino disipando esa energía, ese gozo. Y llegó un momento en la iglesia donde hubo lo que se llama un avivamiento. Y el avivamiento era nada más una campaña de predicadores que trajeron de otros lugares y predicaban toda una semana palabra fresca, palabra poderosa, nueva, de diferentes ángulos. Y eso como que avivaba la iglesia otra vez. Y yo mismo me sentía, otra vez me volvía a llenar de energía, el espíritu. Yo decía, wow, necesitaba eso, ese avivamiento, una semana entera de palabra fresca. Y me sentía como gozoso y duraba así como por un mes, un par de meses. Y otra vez como que volvía a menguar ese gozo, esa energía, volvía a menguar. Y como que otra vez necesitaba ese otro avivamiento. Y cuando hablamos de vuelve a tu primer amor, yo creo que el primer amor es ese, cuando te sientes así enamorado, con ese gozo, con esa chispa al principio que tienes cuando tú recibes a Jesucristo. Entonces, como que se te va menguando. Así sucede también en los matrimonios, porque los matrimonios empiezan muy gozosos, muy agarrándose la mano, y por la mañanita, hola bebé, te despertaste, mamá. Y pasan los años y te despiertas por la mañana y te despertaste. Como que ya pierdes el gozo y el deseo de que tienes a tu esposa ahí contigo. Entonces como que tienes que volver a tu primer amor. En el matrimonio se recomienda que para que tu primer amor en el matrimonio siga allí, debes estar cortejando a tu esposa constantemente. No es nada más al principio y ir a la luna de miel, sino que a toda la semana, cada semana, debes por lo menos una vez a la semana sacarla, llevarla a una fiesta, llevarla a comer una cena, algo diferente para refrescar ese romance entre ustedes dos. Amén, Hipólito. Aunque sea un heladito. Sí. Pues en lo espiritual parecía como que yo tenía que estar en eso también, con Dios. O sea que volviendo otra vez a renovar mis votos con Dios. Sea en oración, en ayuno, buscando en la iglesia. Pero sucedió algo unos años atrás, donde yo de allá para acá he encontrado un nuevo vigor en mi fe, que no me canso de amar, de buscar de Dios, no me canso de adorar, no se me va el gozo, no se me mengua como antes. Y eso fue desde el día que yo entendí mejor lo que significa la gracia de Dios. Desde allá hasta acá. Y fíjate que la gracia de Dios es lo que nos trajo al evangelio desde el principio. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Tú merecías morir, ir al infierno, pero Dios envió a su Hijo, pagó con su cuerpo tus pecados. Eso es gracia, eso es favor inmerecido de parte de Dios. Él no merecía irse al infierno por ti, porque eso es lo que dice la palabra, que fue al infierno por ti. Y no, tú no merecías vivir eso, vivir esa libertad que ahora tienes en Cristo. Pero sin embargo, la estás viviendo por favor inmerecido. Entonces yo aprendí qué quiere decir esto, y desde allí hasta acá ha cambiado mi vida. Revolucionado mi mente, mi entendimiento de las escrituras. Estoy completamente renovado en el pensamiento. Sí, tráeme otro, por favor. Completamente renovado en el pensamiento, y no se me gasta el gozo, no se me gasta el ánimo.
sino que va creciendo. Yo estoy viendo un crecimiento ahora, un entendimiento de la palabra más que nunca en la vida. Que sigue creciendo y creciendo. Estoy viendo cosas que antes yo había visto y las vuelvo a ver de una manera diferente. Y estoy, wow, gloria a Dios. Entonces, he vuelto al primer amor, pero ahora con una permanencia más fluida, más constante. Yo creo que volver al primer amor en lo general significa que pases por un avivamiento. Pero yo te estoy diciendo que si estás en la gracia de Dios, el avivamiento es constante. Es que estás constantemente siendo avivado por el Espíritu de Dios, por el ánimo que tienes a reconocer, wow, lo que hizo Jesucristo por mí, de verdad que es demasiado grande. Lo que yo estoy disfrutando ahora no se compara a lo que yo sabía antes. Y estás renovado en tu mente. Amén. Bueno, la cruz y la sangre revolucionó al hombre humano. Antes, en el Antiguo Testamento, teníamos que ir a un lugar, el lugar santísimo, y correr allá y dar un animal para ofrecer un animal para nosotros allá adentro. No todo el mundo podía entrar ahí, para ofrecer un animal por nuestros pecados y ir a la presencia de Dios. Pero gloria a Dios por el Señor, porque Él dio su vida en la cruz. Amén. Derramó su sangre y ahora Él vino a nosotros. Amén. Emmanuel con nosotros, y esa es una de las cosas. Eso es lo principal en nuestro camino como cristianos. Conocer el poder de la sangre y el de la cruz. Amén. Amén. Y es grande. Amén. Que no solamente, ya nosotros no tenemos que ir corriendo a un cuarto, ya Él está con nosotros. Él está contigo. En todo tiempo. Amén. Pero como nosotros, bueno, y en ese entonces, en el Antiguo Testamento, había sacerdotes que si no estaban bien con Dios, estaban chiquitilados. ¿Cómo es que se le dice? Estaban muertos, morían, lo tenían que sacar por un cordón debajo de su vestidura. Había que estar bien con el Señor en ese entonces, pero ahora nosotros como seres humanos hoy día ya no tenemos ese velo. Y a veces nos quedamos, al menos yo cuando conocía del Señor, yo le decía a la gente que me estaban conquistando para el Señor, yo le decía, bueno, yo voy a cambiar mi vida primero y después yo me convierto. Ese era mi lema todo el tiempo. Primero cambio mi vida, porque si no me voy a sentir incómodo, avergonzado si llego a la iglesia. Había mucha pena, mucha vergüenza, mucho pecado, y uno se sentía que uno no podía estar delante de Dios, uno no tenía este poder que Dios te da. Ni delante de los demás, hermanos. Exacto. Tampoco. Entonces yo decía, no, yo voy a cambiar primero y después yo busco de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y reconocer a Dios y su amor y cómo Él está con sus brazos extendidos, esperándonos que demos ese paso de fe, aún bajo esa presión de pecado y de vergüenza, ¿verdad? Hay que reconocer que desde siglos el enemigo ha estado pintando una imagen para la humanidad de que Dios no te acepta a menos que tú estés bien. Y esa imagen ha sido pintada y ha sido heredada de generación en generación, que así mismo le enseñamos a los hijos y los hijos le enseñan a sus hijos. Mira qué malo tú eres. No, ni siquiera te me acerques. Y así los padres en lo natural hemos tratado a sus hijos. Entonces la imagen del padre es lo que el hijo se lleva cuando viene a tratarse con Dios. Y Dios es nuestro Padre Celestial. Entonces si mi padre en lo natural me ha tratado así, pues mucho más mi Padre Celestial me va a alejar de Él, porque yo no estoy bien con Él, porque yo he pecado. Sin embargo, es una imagen errónea, al revés. Porque mientras más has pecado tú, mucho más debes acercarte a Dios. Es cuando estás en el punto más hondo de tu vida, ahí es que tienes que más acercarte y buscar de Dios. Y justamente así ha sido conmigo. En el momento más hondo, más profundo del hoyo que yo he sufrido en mi vida, fue allí que yo clamé a Dios. Y sin mentirte, la misma semana Dios me contestó. Y en esa misma semana me entregué a Jesucristo y aprendí lo que es verdaderamente la fe. Así es que debemos hacer todos. Y Dios no quiere que nadie se acerque, porque dice su palabra que donde
abunda el mal, más abunda la gracia de Dios. Entonces tenemos que acercarnos en los momentos más difíciles. Tenemos que acercarnos, mi hijo natural, que está allí durmiendo, mi hijo natural, yo lo amo. Y aunque me falle, él sigue siendo mi hijo. Yo lo voy a seguir cuidando. Nunca le voy a dar la espalda. Y es que desafortunadamente hay películas y ciertamente hay familias que no natural hemos visto, quizás hemos ya sido testigos de familias que sí le han dado la espalda a sus hijos y los echan fuera de la casa porque hayan cometido algún error. Sucede, sí, es verdad, pero un padre verdadero que ama a su hijo no lo echa de esa manera. Y hay una parábola muy bonita en la Biblia que habla del hijo pródigo que pecó contra su padre, yéndose con la heredad suya a gastarla o a derrocharla, y cuando se vio en lo más malo de su vida, se volvió a su casa, sabiendo que ya no había realmente una ayuda para él allá afuera en el mundo. ¿Y qué hizo su padre? Dijo, ahí viene ese muchacho que me deshonró y se llevó la heredad, y va a ver, mira qué tiene él, viniendo aquí con ropa sucia. Dígale que no lo quiero ver. Así somos algunos padres. Pero ¿qué dice la parábola que hizo ese padre del hijo pródigo? No, él le dijo a los que estaban allí, preparen comida para mi hijo, busquen un manto, búsquenle unas zapatillas, búsquenle maten un animal. Y se fue corriendo a encontrarlo a él. Y cuando yo leí eso otra vez, después de entender la gracia de Dios, yo me rajé a llorar. Porque dije, wow, esa es la imagen de un padre que me ha faltado entender, captar. Así es que debe de ser. Así es que debe de ser. O sea que en tu más profundo pecado, acércate a él, no te alejes de él. Tengo 20 años en esta iglesia y he visto a mis hermanos en Cristo pasar por diferentes circunstancias en su vida, otros con enfermedades, con pérdidas, con divorcio, con muchísimas cosas, dificultades que pasan en la vida. Pero con todo lo he visto a la mayoría siempre adorar a Dios en ese momento de aflicción mejor y más que nunca ellos lo había visto. Como Julio Melgar ahora mismo. Que si no saben, está pasando por una terrible enfermedad. Realmente no sé si es leucemia. Y vamos a seguirlo, al final sigo. Pero esa esencia de fe, ¿no? Eso me ha tocado siempre. Ver cómo gente se le ha muerto, familiares se han muerto, cosas así. Accidentes, enfermedades, y adorando a Dios con todo aquí al frente y llorando al Señor. ¿Cómo se puede hacer eso? Uno yendo del camino, porque todo está muy bien, uno alaba a Dios, alábare, cuando todo está bien, pero cuando viene la aflicción, cuando viene y te toca la puerta, la pobreza o una destrucción, ¿cómo tú vas a enfrentar eso? ¿De dónde yo voy a sacar base para yo pasar por ese desierto, ¿no? Esa situación? Wow, para un hijo es fácil la pregunta. Para un hijo, porque un hijo sabe apegarse a su papá. Cuando siente un dolor y se siente mal, va y dice, papi, me duele aquí, viene y se abraza a su papá. Y el papá sabe inmediatamente, algo pasa con mi hijo. Ven, déjame verte, déjame tocarte la frente, déjame a ver qué te pasa. Para un hijo es fácil la pregunta. Para uno que no se siente hijo, es dificilísima la pregunta. Para uno que no se siente hijo, que se siente nada más que es un esclavo o un siervo, o que se siente que ni siquiera pertenece a la familia de Dios, para esa persona es dificilísima, si no imposible en su mente, adorar en los momentos difíciles, porque no se siente hijo. O sea que la clave es sentirte hijo. Cuando sientes hijo, hay una intimidad, te sientes mimado por tu padre, te sientes que te puedes acercar y que te perteneces allí, que cualquier cosa que te esté pesando, tú puedes venir. Eso para mí fue una lucha.
al principio, porque a pesar de yo haber recibido a Cristo en el 2001, yo seguí luchando con la depresión. Y seguí luchando con eso hasta como el 2004, 2005, son más o menos 5 años que seguía luchando yo con la depresión, que me venía, se me iba. Y hasta que un día escuché una predicación que hablaba de cómo en un ciervo, cuando está siendo perseguido por un animal feroz, corre. Igual un ave en el aire, cuando está siendo perseguida por otro ave, que es un ave rapaz, hay cierta ave que vuela hacia el sol. Esta predicación me tocó tanto. Vuela hacia el sol y dice que cubre sus ojos de tal manera que no le penetre los rayos del sol y le hagan daño, pero sigue volando hacia el sol hasta que la ave rapaz no puede ver dónde está el ave que estaba yo buscando, no la puede ver porque el sol es tan brillante y abandona la persecución. Wow. Y el ave que estaba huyendo es libre. Y así debemos nosotros, cuando estamos pasando por algo, correr hacia Dios y acercarnos más a Dios. Y así el espíritu de depresión finalmente lo vencí, porque cuando venía sobre mí era como que me tumbaba y yo no era yo me sentía decaído, perdía el gozo, perdía todo, me sentía tembloroso y lloraba. Pero cuando yo aprendí eso, yo solamente empecé a hincarme, a buscar más de Dios, y mientras más sentía la depresión, más clamaba a Dios. Mientras más sentía el temblor, más lloraba: Señor, yo te amo, yo te necesito. Yo me agarraba de Él como un hijo a su papi. Y yo me sentía mimado por Él. Y así varias veces hice, hasta que finalmente, gloria a Dios, ese espíritu de depresión huyó y dejó de perseguirme. Y jamás he vuelto yo a sentir eso desde el 2005. Jamás. Gloria a Dios. Amén. Así que esa es la parte. El amor de un padre. El amor de un padre es sentirte hijo, necesario. Amén. Wow. Bueno, hay otra parte de esa misma pregunta, que es que nosotros pasamos, como dije anteriormente, por montañas y valles. Ese es el camino de un cristiano, montañas y valles, pero todos estamos en el camino firme en el Señor. Y en ese camino, pues Dios nos hace promesas y de cosas y sueños que Él tiene para nosotros, porque dice la Biblia que Él tiene planes para nosotros. Amén. ¿Verdad? Para Jeremías todos nosotros. 29:11. Y los planes son buenos. Amén. Así que si es un plan que tú ves negatividad y ves cosas que no es para ti, no son de Dios, son el plan del enemigo, pero que Dios cambia para el bien de nosotros. Amén. Romanos 8:28. Amén. Aquí tengo una Amén. Biblia andante. Sí, entonces, a veces de montaña a valle hay una espera. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar en esa palabra que Dios habló? Dios me habló cosas a mí hace 20 años atrás, 15 años atrás, y yo estoy esperando ver la manifestación de su promesa, porque a veces no vemos lo que Dios ha prometido por un gran tiempo, como Abraham y Sara, que tuvieron que esperar años y años para recibir a su Isaac. Entonces, ¿de dónde se agarra el cristiano para poder esperar la promesa? En la espera. ¿De qué aguantarte cuando estás en la espera y el mundo parece que no comparte tu misma fe? Las cosas que tú esperabas que te iban a ir mejor, te van peor, y estás esperando una promesa que creíste que Dios te dio, pero estás viendo todo lo contrario a lo natural. Esos son los momentos donde la palabra de Dios es tan clave, porque sin la palabra de Dios, sin creer en la fidelidad de su palabra, todo es como arena y te hundes. La palabra, dice de Dios, es como una roca y te puedes parar sobre esa roca y no te vas a hundir.
Y la palabra de Dios está llena de promesas. Y dice en Apocalipsis que las promesas de Dios son sí y amén. O sea que Él no falla. Él cuando dijo algo, Romanos 3:4 te dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que lo que suceda alrededor de mí parezca que sea verdad, pero lo que estás viviendo es nada más la realidad. Y la realidad no se compara con la verdad. La verdad es el fundamento. La realidad se edifica sobre la verdad. La realidad y la verdad no son las mismas cosas. La realidad es lo que tú estás viendo y sintiendo y tú puedes tocar y palpar, pero la realidad no se compara a la verdad sobre lo cual es fundamentado. La verdad de Jesucristo. Dijo Jesucristo, yo soy la verdad. Y todo, dice Colosenses, ha sido creado por Él y para Él. Todo subsiste por causa de Él. Entonces, yo tengo que creer en la palabra que se hizo carne, que también se le llama roca de los siglos. Es una palabra firme, que no falla. Y creer en sus promesas que están en su palabra, a pesar de lo que yo estoy viendo. Y es importante, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que crea a Dios no solamente crea que Él existe, sino que Él también es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. O sea, yo no puedo nada más creer que Él existe, porque aún los demonios creen que Él existe y tiemblan. ¿De eso de qué me vale? Yo tengo que creer que también sus promesas no me van a fallar. Entonces, en el trecho de tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, yo tengo que seguir creyendo que esas promesas no fallan. Que sea Dios veraz y todo mentiroso. Que sus promesas son sí y amén. Yo tengo que seguir recordándome sus palabras, creyéndolas, volviéndomelas a declarar yo mismo. Porque es pues la fe, tengo que oír y oír la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso me hace crecer mi fe durante el trecho de tiempo que estoy esperando, volviendo a repetir la palabra a mis propios oídos, me anima mi fe, me fortalece mi fe, no me deja caer, y así puedo pasar esa dificultad, ese trecho de tiempo y llegar hasta el otro lado, con esa fe nada más, que es impulsada o sea fundamentada por su palabra. No, y a veces queremos ayudarle a Dios, y ahí entonces nos vamos por el camino que no era. Así es. Y Dios dice, dicho. Así es. ¿Hace como dice un teacher? Ajá, como Abraham, que quiso ayudarle a Dios y dijo, me voy a acostar con la sirvienta para tener un hijo, cuando Dios le dijo a él que vas a tener un hijo con tu esposa, no con tu sirvienta. No buscar atajos. Aleluya. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la esencia de la gracia, ¿verdad? Amén. Dar es mejor que recibir. Amén. Y la ley es donde nos habla de la condena, y que la ley que nos condena, ¿no? Que no, es condenadora, y dice que tenemos que hacer algo para salvarnos. ¿Cómo podemos recibir esa gracia? ¿Cuándo tú la recibiste? ¿Cuándo recibí yo la gracia de Dios? Bueno, eran momentos donde estábamos en transición en la iglesia. Ya estábamos cercanos a cambiar de pastor. Yo no lo sabía en ese tiempo, pero ciertamente yo tenía un ánimo por las cosas de Dios, pero se me iba, como les decía, se me iba el gozo. Se me iba el gozo. Yo lo sentía por un tiempo y se me iba otra vez y luchaba otra vez. Eso le pasa a alguien aquí. Yo no soy el único. Que tú tienes un gozo por el Señor y estás con fuego de Dios, y después unos meses te pasan y después te sientes, llego a la iglesia, si llego, llego, si no llego, no llego. Pues eso, yo no quería eso en mi vida, especialmente estando en ministerio. Yo no podía tener ese tipo de inconstancia. Un hombre de doble ánimo, ¿qué pasa? Dice la palabra en Santiago, que no piense que nada recibirá de Dios. Si eres un hombre de doble ánimo, yo no quería ser así. Entonces, pues yo le clamé a Dios y me empezó a revelar cosas a través de predicadores que predicaban la gracia de Dios, que se enfatizaba la gracia de Dios en sus iglesias. Pastores que escribían libros y los publicaban, y yo empecé a leer esos libros. Y yo cuando empecé a leerlos me asusté, para decirte la verdad.
Porque las cosas que me decían esos libros, para mí se sentían como, bueno, cuidado, quizás no me quiero que me lleve por una herejía, que me vayan a... Algo nuevo para ti. Sí, porque es que para mí la gracia, cuando uno la lleva demasiado lejos, se convierte en libertinaje. Tú tenías que Eso trabajarla. es lo que yo... Sí. Porque tú pensabas que la gracia tenía que trabajarla. Yo tenía que trabajar esa gracia. Y que la gracia no puede ser algo libre y gratis de parte de Dios. No, yo tenía que trabajar eso. Trabajar, llegar a estar buenas con Dios. Tenía que trabajar para llegar a eso. Y cuando yo leí esos libros, pues me asustaron. Pero ciertamente, cuando empecé a compararlos con la palabra de Dios, es verdaderamente así. Es un don de Dios, la gracia. Es un favor inmerecido de Dios. No te lo ganas, no puedes esforzarte por él. Es algo que simplemente te añade el gozo que te hace querer dar más. Salmo 51, David se encuentra en ese momento en su propio hoyo de su vida. Y dice: Señor, hazme volver el gozo de mi salvación, y tu espíritu noble me sustente. Entonces les enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces les enseñaré a los transgresores tu camino. Entonces, ¿cuándo entonces? Cuando Él me haga volver el gozo de su salvación. ¿Y dónde está el gozo de salvación? En pensar de que tú tienes que seguir trabajando y arduamente para que Dios esté agradado contigo. No. Sino que, como dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que habiendo sido dada a nosotros esa paz, ese descanso, ese reposo de Dios, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Y wow, pues entonces sí, como que hace sentido lo que me están diciendo en este libro de la gracia. Y la gracia no es libertinaje. La gracia no se convierte en libertinaje tampoco. Jesucristo no vino aquí a convertirse en una prostituta. Jesucristo sigue siendo Dios y es santo. Y su carácter sigue siendo santo. Y aunque Él nos mostró gracia, en ningún momento Él dijo a los pecadores: está bien, sigue ahí pecando. No, sino que Él les decía: vete y no peques más. Pero ¿cómo que no peques más? Sino que Él ya te proveyó, te puso en tu corazón la habilidad de no pecar más, con ese gozo de tu salvación, que te va a sustentar tu espíritu, con el cual se vuelvan a Él. Él ya te lo puso en ti cuando recibes la gracia de Dios. Y bueno, no quiero alargar mucho esto. Eso era mi última pregunta, ya no te lo voy a hacer. Ok. Exactamente, esa era mi última pregunta, porque decía que en mis notas que en un trabajo nosotros recibimos reconocimientos, placas, dinero por salario, por lo que nosotros hacemos, pero qué hermoso es que con Dios ni recibimos salario, ni tenemos placa, ni tenemos reconocimiento, pero tenemos el amor inmerecido de Él. Amén. Y el gozo que se resalta por causa de eso. Amén. Ese es mi galardón. Él es mi porción. Dice su palabra: Jehová es mi porción. Dice su palabra: las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. O sea que si estuviéramos jugando un juego de suerte, te cayó la mejor suerte de todas, que has recibido a Jesucristo. Amén. Lugares deleitosos, te han caído los dados con cuales jugaste a la vida. Y la vida no es un juego de dados de suerte, sino que es un juego de bendición, donde Dios te bendice y te ha escogido a ti como hijo suyo. Y te han caído las cuerdas ciertamente en lugares deleitosos. Cuando uno no conoce de Cristo, y te hablo de mi testimonio al principio, uno está como ciego, porque tú no conoces ni la palabra, ni conoces las promesas que Dios tiene para ti, que son tantas. Y yo recuerdo aquí en este altar, yo le dije: Señor, yo voy a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio. Y yo te entrego mi vida. Y también le hice oración al Señor, ahí lo que yo quería de parte de Él, el sueño que yo quería para mí, y Él lo ha cumplido. Amén. Y con miedo lo hice. Te digo que con miedo lo hice, pero lo hice y di el paso. Amén. Y dije: Amén. Yo te recibo en mi corazón, te doy mi vida, y lo que he visto es aumento. Amén. Aunque sí he tenido dificultades, no te voy a decir que no lo he tenido. Sí. Pero cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios,
hay paz, hay gozo, hay Amén. amor, hay todo lo que tú necesitas, no Amén. necesitas más nada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Gloria a Dios.